Bueno, chicos, voy a hacer el problema 19 del boletín de problemas extra. ¿Vale? Es un problema bastante típico que os podéis encontrar en el examen o en la EBAU. ¿Vale? El problema dice, en una región del espacio existe un campo magnético cuya intensidad varía con el tiempo según la siguiente expresión. Os la escribo aquí. ¿Vale? B igual a B0 multiplicado por 1 menos T partido por T0. Y el problema nos da los valores tanto de B0 como de T0. ¿Vale? B0 es 1,5 teslas y T0 es 1,1 segundos. ¿Vale? Vamos, antes de seguir leyendo el problema, a tratar de interpretar un poco esta expresión que tenemos aquí. Para ello vamos a sustituir aquí en T0. ¿Vale? ¿Cómo va a ser el campo magnético, el módulo del campo magnético, cuando T es igual a 0? Bueno, pues al sustituir aquí 0, 0 dividido entre lo que sea es 0, y el 1 menos 0, pues queda 1. Y esto, por lo tanto, será simplemente B0. Entonces ya hemos interpretado físicamente ese parámetro que aparece en nuestra expresión. No es más que el valor del campo magnético en el tiempo 0. El otro valor de interés es cuando el tiempo es igual a ese tiempo de referencia T0 que aparece ahí, esos 1,1 segundos. ¿Qué pasa entonces? Bueno, si ponemos aquí donde está la T, T0, T0 entre T0 es 1 y 1 menos 1 es 0, y lo que nos queda es que 0 por lo que sea es 0. ¿Vale? Entonces, si representásemos en una gráfica el campo magnético frente al tiempo, pues partiríamos de un cierto valor B0 en T igual a 0 y el campo iría decreciendo hasta que se anularía por completo en el tiempo T0. ¿Vale? Esto nos da una idea un poco física de qué tipo de variación es una variación lineal, pues la que tenemos en nuestro campo magnético. Vale, seguimos leyendo, ¿vale? En dicha región hay una espira circular de cobre, ¿vale? Un conductor, el cobre es un conductor, pues tenemos nuestra espira que tiene un radio de 0,15 metros. Perfecto. El campo es perpendicular a la espira y está dirigido hacia el papel, ¿vale? Aparecen crucecitas y ya sabemos el significado de eso. Significa que el campo entra hacia dentro del papel, ¿vale? Es uniforme, es el mismo en todas partes. Muy bien, pues la primera pregunta es, calcula el flujo del campo magnético a través de la superficie definida por la espira, ¿vale? Vamos a llamar C a este contorno y lo vamos a orientar de esta manera para que los vectores superficies, acordaros de la regla de la mano derecha, vayan hacia abajo. En particular me va a interesar el vector superficie total, ¿vale? Que va a ser este de aquí, que es un vector cuyo módulo es igual al área de esta superficie de aquí y que es perpendicular a la misma y apunta hacia abajo como debe, de acuerdo a nuestro convenio que relaciona la orientación del circuito y la orientación de los vectores superficie, ¿vale? Entonces así lo tenemos perfectamente bien definido. Y ahora, pues nada, calculamos el flujo, pues como siempre, ¿vale? El flujo es una integral, una suma. Esto es una S alargada, ¿eh? El símbolo de integral es simplemente una S estirada porque estamos sumando. ¿Y qué es lo que sumamos? Pues nada, B escalar por diferencial de S. Esto es lo que tenemos que ir sumando a lo largo de toda la superficie. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, ¿qué es lo que pasa? Esto lo hemos hecho ya muchas veces. Como el campo es uniforme, sale factor común de la suma. Y lo que tenemos aquí pues es la suma de todos los diferenciales de S. ¿Vale? Si queréis ser súper específicos, tenemos que decir aquí que estamos sumando a lo largo de la superficie, de esta superficie S de aquí. Perfecto. Y la suma de todos esos vectores infinitesimales que representan a los distintos parches en los que partimos la superficie, pues es el vector superficie total. Así que lo que nos queda es esto. S. Perfecto. Y esto ahora pues aplicamos la definición de producto escalar, módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Y aquí hemos sido inteligentes y hemos elegido la misma orientación para el vector, aquí falta la flechita, ¿vale? Para el vector S que representa a la superficie y el campo magnético. Por lo tanto, el coseno es el coseno de 0 y es 1. ¿Vale? Nos queda una expresión muy sencilla. Para calcular el flujo, lo único que tenemos que hacer, el flujo en cualquier momento del tiempo, es multiplicar el campo magnético, que depende del tiempo, ¿vale? En módulo por la superficie, que es pi por r al cuadrado, ya que se trata de un círculo, ¿vale? Ahora sustituimos aquí la expresión que tenemos aquí. Voy a agrupar un poquito los factores, estos los voy a juntar con el B0, y lo que me va a quedar es pues B0
pi por r al cuadrado y el paréntesis, ¿vale? De 1 menos t partido por t0 y ya está, ¿vale? Ese es el flujo en cualquier momento del tiempo. Podríamos sustituir valores, pero lo voy a dejar indicado así, ya que solo nos piden determinar el flujo del campo magnético a través de la espira en función del tiempo, ¿vale? En la solución que tenéis en el boletín ponen los números. Eso lo podéis hacer o no, es a gusto del consumidor, ¿vale? Bueno, lo dejamos indicado así. Y ahora la siguiente pregunta es, obtén la FEM inducida. Muy bien. La FEM, sabéis que es la fuerza electromotriz, pero no es una fuerza, es una integral de la fuerza por unidad de carga a lo largo del circuito cerrado, ¿vale? Y la denominábamos epsilon, ¿vale? Esto es lo mismo. Muy bien. Y estaba definida como, fijaros que aquí lo que tenemos es un campo magnético que cambia con el tiempo, por lo tanto la fuerza por unidad de carga sobre esas cargas estáticas tiene que ser de naturaleza eléctrica. Tiene que ser un campo eléctrico de nueva aparición que vamos a integrar a lo largo de nuestro contorno. Perfecto. Y la ley de Faraday nos dice que eso es menos el ritmo de cambio del flujo con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues nada, la fuerza electromotriz, esto que nos están pidiendo, es esta derivada de aquí. Esto nos lo vamos a dejar para el final, para el tercer apartado, en el que nos va a venir bien tenerlo ya escrito, ¿vale? Bueno, pues nada, lo único que tenemos que hacer es la derivada de esta función de aquí, multiplicarla por menos. Fijaros que al multiplicar esto, que es una constante, por 1, y luego por esto, pues me queda una función que es una suma de una constante y algo que depende linealmente de t. La derivada de la constante es 0 y la función que depende linealmente de t, esa parte, pues la derivada es simplemente el coeficiente. Afectado este signo menos, pero como tenemos otro signo menos aquí, pues se va a ir, ¿vale? Y lo que nos va a quedar simplemente al derivar es b0 pi r cuadrado y el factor este t0 que teníamos ahí abajo, ¿vale? Insisto que este signo menos con este signo menos de aquí se va a ir, ¿de acuerdo? Vale, pues esa es la FEM y es una FEM constante. La fuerza electromotriz es constante simplemente porque el flujo varía de manera lineal y su derivada es una constante. Es la pendiente esencialmente de esta recta multiplicada por los factores correspondientes. Muy bien, pues nos vamos al apartado C. Y el apartado C ahora lo que me dice es si la resistencia de la espira es de 0,05 ohmios, ¿vale? Si la resistencia, dejadme que la llame R minúscula porque hemos utilizado R mayúscula para el radio de la circunferencia, el radio de la espira, pues utilizo R minúscula para la resistencia. Bueno, pues esto será 0,05 ohmios, según dice el problema. Y me dicen obtener la intensidad de corriente y mediante la ley de Lenz determina el sentido en la que circulará dicha corriente. Vale, pues nada. La ley de Ohm, ¿verdad? Me dice que la corriente es el voltaje partido por la resistencia, que hemos llamado R minúscula. Y el voltaje en este caso es la fuerza electromotriz. Es ese campo eléctrico, ¿verdad? Que al integrarlo a lo largo de toda la circunferencia, pues nos da una energía por unidad de carga que es equivalente a la energía por unidad de carga que daría una batería que pusiésemos en este circuito, ¿vale? Esta fuerza electromotriz está jugando el mismo papel que el voltaje en una pila. Vale, pues ya sabemos que podemos sustituir el voltaje por la fuerza electromotriz y la fuerza electromotriz pues es constante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a poder coger simplemente nuestra fuerza electromotriz y ponerle un factor R minúscula, ¿eh? Por eso hemos elegido un símbolo distinto porque no se va a cancelar con la otra R que es el radio de la espira, ¿vale? Entonces aquí nos va a aparecer esta R y la T0, ¿de acuerdo? Sustituiríamos los valores y obtendríamos un valor numérico, ¿vale? Que es de 2 amperios. ¿Vale? Cuando se sustituye aquí arriba nos va a quedar una fuerza electromotriz de 0,1 voltios. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya tenemos esto y ahora lo que nos dicen es determina el sentido de esta corriente utilizando la ley de Lenz, ¿vale? Bueno, como nosotros ya hemos desplegado toda la artillería de nuestra definición de fuerza electromotriz, etcétera, etcétera, vamos a saber perfectamente cuál es la dirección de la corriente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, fijaros, nos sale que la fuerza electromotriz es una cantidad positiva. Eso quiere decir que cuando miramos nuestro circuito, el campo eléctrico inducido tiene la misma dirección y sentido
porque si no, estos productos no serían positivos. Acordaros que aquí aparece el coseno del ángulo. No tiene por qué ser necesariamente así, puede formar un cierto ángulo, pero va mayoritariamente en la dirección de los sucesivos diferenciales de L. Este sería el primero, ¿verdad? Y lo que digo es que E tiene que ir en esa dirección para que al ser multiplicado por el diferencial de L sea positivo. Puede formar un cierto ángulo, ¿vale? Pero en general, cuando terminamos de hacer nuestra integral, tenemos que haber tenido más componentes de E en la dirección en la que hemos orientado el circuito que en la dirección contraria. Y eso va a dar lugar a que la corriente fluya en esta dirección, ¿vale? Esta sería la corriente inducida, ¿vale? Y vamos a ver si entendemos esto con la ley de Lenz expresada en términos cualitativos, ¿vale? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, pues lo que está sucediendo es que este campo magnético está reduciendo su módulo, ¿vale? Y por lo tanto, el flujo, que era un flujo positivo, que atravesaba la espira hacia abajo, está decreciendo con el tiempo, ¿vale? Lo que necesitamos es que haya una corriente aquí que induzca un campo magnético hacia abajo que se oponga al cambio de flujo observado. Esta es exactamente la corriente que necesitamos, porque una corriente de este estilo va a crear un campo magnético hacia abajo que se opone al cambio en el flujo observado.